Hoy iniciamos con soltando el manto de luto. ¿Qué es soltar, hermano? Soltar es librarnos de aquello que nos ata al pasado. Se da cuenta que no es solamente la pérdida de alguien. Dice que soltar significa librarnos de aquello que nos ata al pasado o algún sufrimiento. Eso significa soltar o dejar ir. No es olvidar, no es renunciar, es soltar. No, ni mucho menos darse por vencido, hermano. Se trata de abrirnos a nuevas oportunidades. Soltar y dejar ir es una forma de sanar. Mire qué hermoso. O sea que nosotros hemos pensado que soltar es decir, bueno, ya no lo voy a recordar, ya no lo voy a saludar, ya no voy a vivir pensando. No, soltar significa que usted puede soltar, dejar ir, porque va a ser su forma de sanar. No podemos estar aferradas a algo que ya no está. Hablando de alguien que falleció, no podemos estar nosotros aferrados a alguien que ya no está. Y si lo ponemos en una forma de algún ser querido o alguien que se alejó de nosotros, no podemos retener a esa persona, debemos de soltarlo, debemos de aprender a dejar ir, porque esa va a ser una forma para sanar usted. Dejar ir el ego también, dejar ir el rencor, dejar ir el miedo, dejar ir la soledad, dejar ir la falta de perdón. O sea, eso significa soltar, ¿verdad? Tenemos que aprender a dejar ir y a dejar ir muchas cosas que a nosotros nos han tenido atadas hasta este momento. Fíjese que antes, en la antigüedad, la señal de luto era un manto negro transparente. Cuando alguien andaba así, mire, yo tengo mi manto y quería ponérmelo el día de hoy. No sé si usted fue católica, nosotros sí fuimos católicos. Y no sé si ustedes vieron que cuando la Virgen está, ¿cómo se llama? La ponen, ¿verdad? Como la Virgen, ella va cargando un manto así, mire. Entonces, en la antigüedad dice que lo que a uno lo identificaba como que uno tenía un manto de luto, una señal de luto, era un manto negro. Y eso resaltaba que uno tenía un duelo, que uno cargaba un luto, ¿verdad? Ahora, yo les sé decir algo a usted. Ahora en nuestros tiempos la gente anda de negro, ¿verdad? Y nosotros cuando mi papá fallece, me lo voy a quitar, solo se lo quería mostrar. Cuando mi papá fallece, él nos dice, antes de fallecer, él se prepara y nos dice, miren, no quiero que ustedes usen negro, quiero que ustedes usen rojo. Porque en sí no va a ser una pérdida, sino que va a ser, yo voy a morir. Pero yo quiero que ustedes no lloren, que no hagan escándalo, sino que quiero que vayan de rojo, porque rojo significa amor. Quiero decirle que duelo es una emoción fuerte. Por eso le dije que duelo, así es Lili, significa amor. Duelo significa una emoción fuerte. Por eso yo le decía a usted, cuando el papá de mis hijos me deja, yo entro en una etapa de duelo. Él no falleció, pero me dejó. Entonces en mí había un duelo, ¿verdad? Entonces quiero que usted hoy entienda que duelo no solamente es perder a alguien que se murió. Duelo es perder a un papá que se fue, a una mamá que lo abandonó. Duelo es que la pareja la haya dejado. Duelo es que sus hijos lo hayan dejado. Duelo es que la familia nos dé la espalda. Duelo es un dolor o una emoción muy fuerte. Y dice, o abrumadora. Es una tristeza, es un dolor, se debe a la pérdida de un ser querido o un diagnóstico terminal que le hayan dado a usted. Usted no se ha muerto y ya vive en duelo. Usted ya empieza a sentir el dolor que un día ya no va a estar en esta tierra y que usted va a partir. Eso también es un duelo. Cuando usted el médico le da un diagnóstico y le dice, mire, ya no tiene más tiempo. O algún dolor por algún ser querido, dolor en un periodo de tiempo de tristeza después de la pérdida de un ser querido. O cuando hay aflicción o algún dolor.
Entonces le digo, las que hemos perdido, las que nos hemos alejado de alguien que hemos amado, por lo menos yo tuve un duelo por el tiempo que mis hijos se fueron a Estados Unidos. Hubo un momento donde hubo un tiempo donde yo tuve que empezar con unas etapas del duelo que yo le voy a dar el día de hoy. Si usted tiene donde anotar, me gustaría que usted anotara las etapas de duelo. Son 6 etapas de duelo. Y dependiendo de cómo usted tome su duelo, así va a ser el tiempo que usted va a quedar pausado en una parte del duelo. Las etapas del duelo son 6. Una es la crisis, una es la negación, la otra es el enojo, la otra es la depresión, la otra es la aceptación y la otra es el aprendizaje. Esas son las 6 etapas de duelo. Muchas veces la gente muere en una de esas etapas. No pasa la crisis. La persona muchas veces se queda en la primera etapa. Algunas pasan 2, algunas 3 y algunas pasan años en la depresión. Muchas personas se quedan deprimidas durante muchos años, incluso mueren en la etapa de la depresión. No logran pasar a la aceptación, mucho menos al aprendizaje. Entonces, estas etapas yo quiero poner no solamente como etapas psicológicas que yo las investigué, sino como basadas a la luz de la palabra. Y para eso quiero que me acompañe a Filipenses 4:7. Y con eso vamos a empezar con lo que es la crisis. En Filipenses 4:7 dice que cuando nosotros estemos en un momento de crisis, por eso le digo, apunte, esta es la primera etapa del duelo, es la crisis. Y usted se puede aferrar cuando usted está en crisis a Filipenses 4:7 y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted está en una relación con el Señor, usted sabe que la crisis viene porque es duro, hermano. Yo ya lo viví. Yo lo viví con la separación del papá de mis hijos y lo viví con la muerte de mi papá. Lo viví con la muerte de mi abuela, pero en ese momento yo no estaba en el Señor. Entonces mi crisis fue otra bien horrible. Pero yo le hablo de esta etapa, de esta crisis, de este dolor que a usted le está causando. ¿Qué le está causando el dolor? ¿La pérdida de un ser querido? ¿Un divorcio? ¿Una separación? Como me pasó a mí, mis hijos se fueron a Estados Unidos. ¿Qué le está pasando a usted? ¿Cuál es la parte de esa crisis? Pero hoy el Señor le dice que en medio de la crisis, en medio de esta primera etapa de duelo, el Señor le dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones. Cuando habla de vuestros corazones, de todos los que están detrás de cámara y los que estamos acá. Y vuestros pensamientos, dice, en Cristo Jesús. La siguiente etapa es la etapa de la negación. Ahí usted ve a Pedro. El Señor le dice: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pedro ya se lo había dicho el Señor. Él ya lo sabía. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué le dijo Pedro? No, le dijo: yo no te voy a negar. ¿Y sabe qué pasó? Pedro lo negó. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros como seres humanos. ¿Vos hiciste tal cosa? No, yo no lo hice. ¿Estás triste? No, estoy bien. ¿Te está pasando algo? No, estoy bien. Entonces llegamos a los momentos, amado hermano, donde viene la crisis, donde viene la negación. Pedro lo negó y Pedro, el Señor se lo había dicho: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Y sabe qué? Hacemos lo de Pedro. No, Señor, le dijo Pedro, yo no te voy a negar. Él le ofreció irse hasta la muerte con él. ¿Y qué sucedió? Antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedro ya lo había negado. Buen día, pastora, bendiciones, buenos días a cada uno. Ya iniciamos con el tema de soltando el manto de luto. Y para los que acaban de entrar, el luto no es solamente haber perdido un familiar. El luto significa un duelo, un dolor, de alguna aflicción, alguna tristeza, alguna emoción muy fuerte, abrumadora. Un dolor se debe a la pérdida de un familiar, no solo la muerte, sino que alguien que se haya alejado de nosotros.
Estamos en la etapa de duelo, estamos ya en la crisis, ya leímos Filipenses 4:7, donde habla que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para que nosotros no nos quedemos en una etapa del duelo, que no nos quedemos en esa crisis, amado hermano, sino que podamos pasar a la siguiente. ¿Sabe cómo es esto de las etapas del duelo? Como cuando usted está estudiando su grado de primaria, básico, diversificado. Cada trimestre, cada bimestre, a usted le hacen una evaluación para ver si usted ya aprendió. De la crisis nos pasamos a la segunda etapa, que es la negación, que era lo que les hablaba de Pedro negando al Señor, ¿verdad? No solamente Pedro negando a Dios, sino que a veces nosotros mismos lo negamos. Fíjese que le preguntan a usted, ¿usted es cristiana? Y usted se queda así pensando como que, ¿qué digo? Porque si me preguntó si estoy cristiana, a veces usted dice, de plano ni se me nota, ¿va? O si me dice que soy cristiana, tal vez quiere saber algo, y si yo no se lo sé decir, entonces en su mente pasan un montón de cosas antes de responder usted que sí es cristiana. O cuando le dicen, como le dije, ¿estás triste? No. Y lo peor de nosotros las mujeres es cuando nos preguntan si estamos enojadas. ¿Estás enojada? No. ¿Estás enojada? No. Y uno bien enojado. Entonces nosotros como ser humano tendemos a tener esas etapas de duelo en nuestra vida. Y como le digo, cuando yo a alguien le dije que tenía duelo, esa persona me dijo, no, porque yo no se me ha muerto nadie. Y yo le dije que las etapas del duelo no solamente eran por la muerte de alguien, es por un dolor, es por un trauma, una emoción fuerte que nosotros estamos viviendo. La siguiente etapa es el enojo. Y el enojo lo podemos encontrar en Santiago 1:19. Y en Santiago 1:19 dice la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Que es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque nosotros como que nos estuvieran diciendo, como cuando nosotros le decimos a los niños, no hagas esto, te vas a caer, no hagas eso, te vas a caer. Entonces, ¿qué sabe qué pasa? Cuando llegamos nosotros a la tercera etapa, que es el enojo, dice la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Que haya un tiempo entre tardarse usted el oír, de como analizarlo y de ahí enojarse. ¿Por qué, hermano? Porque no nos conviene enojarnos. En esa etapa del enojo, en mi crisis del duelo por la pérdida de mi papá, yo entré a la etapa de la crisis, ¿verdad? O sea, fue algo traumático. De ahí entré el tiempo a la negación. Yo no puedo creer que mi papá ya no esté. Yo no puedo creer que mi papá ya no esté. De ahí entró el tiempo del enojo, que es el tercer punto de la etapa de duelo que voy. ¿Y sabe qué? Dice que aquí debemos de ser tardos para irarnos. ¿Y sabe qué? Yo me iré. Cuando yo veía gente más anciana que mi papá, cuando yo veía gente que estaba tirada en la calle, cuando yo veo gente que pasa a los viejitos con su carreta o los tienen sentados pidiendo dinero, llegó esa etapa, la tercera etapa en mi vida del enojo. Yo dije, ¿por qué mi papá se fue y no alguno de ellos? Mire qué tremendo. La cuarta etapa es la depresión. Ahí fue lo peor. La etapa de depresión, pero oiga lo que dice Isaías, cuando a uno, la gente o los médicos, a mí me dijo el médico, mire, después de la ansiedad viene la depresión, lo reprendo, le dije yo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire lo que dice Isaías 41:10. En cuanto a la depresión, estamos hablando para los hijos de Dios, ¿verdad? Y para los que creemos y para los que sabemos que el único que puede sanar nuestras heridas, el único que puede sanar y quitar ese manto de luto se llama Cristo Jesús. En Isaías, así es, ¿verdad que llega uno a ese tiempo? Entonces, en Isaías 41:10 dice la palabra, no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor hoy le dice, si usted está en una de estas etapas de duelo, hermano, ya dijimos que duelo no es solamente haber perdido a alguien. Si usted está en esta etapa de depresión, hermano, no tema, dice la palabra. No tema, dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no estás solo. No desmayes. ¿Y sabe por qué le dice no desmayes? Porque yo, dice, soy tu Dios que te esfuerzo, el que te levanta, el que te sostiene. Y dice la palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué hermoso, yo pasé, para que superara la pérdida de mi papá, pasé un año. Para superar la pérdida anterior, yo pasé más de 8 años. Entonces, mire, ya depende de cómo nosotros queramos, ya depende de cómo nosotros confiemos en el Señor. Si el Señor nos está diciendo, no temas. Yo pasé un año, hermano. Me pasé la crisis, de ahí la negación, de ahí el enojo, de ahí caí en depresión. Y fíjese que lástima, les voy a mandar ¿cómo se llama? O la voy a poner en mi estado, para los que miran mi estado, voy a poner estas etapas de duelo. Y sería bueno, mire, que usted guardara esa imagen, sería bueno que usted anotara aún las citas bíblicas que le di. ¿Sabe por qué? Para fortalecerse a usted. ¿Sabe que he entendido que nuestra fortaleza no es solo para nosotros? Después nosotros vamos a encontrar gente que ha pasado un duelo y podemos hablarle de esas etapas y decirle, ya casi lo logras. Ya pasaste la depresión, ahora viene la aceptación. Y quiero que veamos en la aceptación en Juan 6:37. En Juan 6:37 dice la palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echa fuera. Mire, Él no le echa a nadie fuera. Lo voy a volver a leer. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, dice el Padre, no le echo fuera. Él nos acepta a todos tal como somos. Aquí habemos más de 10 personas conectadas, y cada uno de nosotros, le aseguro que tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene un pasado. Y aquí vemos que en la palabra el Señor nos dice que Él, al que a mí viene, dice, no le echo fuera. Él no señaló a la samaritana. La samaritana, la que tenía 6 maridos. Él solo le dijo, vete y no peques más. Aceptó a la jorobada, que aún estando 18 años en la iglesia, seguía siendo una mujer religiosa y jorobada. Él hizo caminar al que estaba en su lecho. Aún teniendo 35 años, creo, si no estoy mal, de estar tirado frente a la iglesia escuchando palabra, y nunca se levantaba. Él me perdonó a mí. Él me aceptó a mí. Y Él me dijo, no tengas pena, Ingrid. Yo te acepto. Porque dice, y el que a mí viene, y yo fui a Él, el que a mí viene, no le echo fuera. Después empieza la etapa del aprendizaje. Y vamos a ver en el Salmo 32:8. Espero que eso sea. Mire, yo a veces no me entiendo ni mi letra. Salmo 32:8. Ahí está. Te haré entender. Esta es la etapa del aprendizaje. Cuando usted ya llega a la etapa del aprendizaje, el Señor le dice a usted en Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nunca va a quitar los ojos de usted. Porque Él dice que nos hizo entender, y no solo nos hizo entender, Él nos enseñó el camino, dice, en que nosotros deberíamos de andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
¿Ha sentido usted, no sé si usted ha sentido que de repente usted va caminando y siente una mirada fija, ¿verdad? Y usted dice, alguien me está viendo porque siento su mirada. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sobre ti fijaré mis ojos. Eso quiere decir que los ojos del Señor están sobre usted. Los ojos del Señor están sobre mí. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que hay muchas personas que se han quedado atrapadas en esas etapas de duelo. En mi anterior duelo pasaron 8 años. En este duelo pasó 1 año. Eso quiere decir que voy mejorando, que ya llegué al aprendizaje, ¿verdad? Esto le puede llevar a usted días, le puede llevar meses, le puede llevar años o morir en el proceso y llevarse ese luto a la tumba. Yo veo a personas, hermano, yo platico con Josué y le digo, veo personas que nunca han superado el duelo. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Yo digo, ¿en qué momento esas personas fueron felices? Y hay personas que lo tienen todo, hermano. Hay personas que lo tienen material. Hay personas que tienen a sus esposos, sus hijos, sus papás, buen trabajo, dinero, lo tienen todo. ¿Y sabe qué? Se han quedado en una etapa de duelo y no miran todo lo que el Señor les ha dado. A esas personas yo les llamo malagradecidos. Porque hay muchas personas que están postradas en una cama con diagnósticos terminales, haciendo colas para hacerse hemodiálisis, haciendo colas para hacerse quimioterapia. Si usted y yo estamos en la casa y queremos estar así como estaba el paralítico, tirado, sin levantarse de un duelo que ya pasó, hermano, ya pasó. Ese dolor de haber perdido a un familiar, ese dolor de haber perdido a alguien, ese dolor que la hayan abandonado, ese dolor que alguien la haya olvidado, eso ya tiene que pasar. De la crisis a algunas etapas hay unos pasos, pero de la depresión, fíjese, a la aceptación hay un paso muy largo. O sea que quiere decir que cuando usted pasa la crisis, la negación, el enojo y la depresión, para llegar a la aceptación, mire hermano, hay un gran trecho. Ahorita no puedo enseñarle la imagen, pero se la voy a enseñar, se la voy a mandar. Entonces, a pasar la depresión y llegar a la aceptación es el paso que duele más. ¿Sabe por qué? Porque después de la aceptación usted dice, a la gran puchica, ¿cuántos años perdí yo por gusto? ¿Por qué me quedé en la depresión y no caminaba hacia la aceptación? Hay gente que sí, mire, hay gente que vive junto con alguien solo por el qué dirán. Está en una etapa de depresión, no es feliz, pero ahí quiere aceptar todo lo que viene. Hay gente que vive pobre y cree que porque sus papás fueron pobres, ellos también tienen que ser pobres y los hijos de ellos también tienen que ser pobres. Eso significa quedarse en una depresión, quedarse en una dependencia, quedarse en un pasado y no entrar a una aceptación y decir, no, yo no acepto eso para mi vida, mucho menos para los míos, yo no lo acepto. Y de ahí llegar a un aprendizaje y poderle hablar a alguien como yo se lo estoy hablando y decirle, mira, vale la pena que pases esas 6 etapas de duelo. Porque cuando vos ya llegás a la aceptación, cuando vos aceptás y reconoces que no es con tu fuerza, cuando aceptás y reconoces que no es, que la pelea no es contra carne ni sangre, cuando entendemos que y llegamos a la aceptación y entendemos que la persona que nos está haciendo daño es porque está siendo manipulada por un demonio, entonces llegamos al aprendizaje. Y llegamos al aprendizaje y entonces viene a resaltar Salmo 32:8 en nuestra vida y dice la palabra, y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es que miren, los caminos de Dios es donde usted va a poder pasar esas etapas de duelo. Y le estoy hablando hasta etapas de duelo económicas, hermano. Podemos hablar de etapas de duelo económicas que hemos tenido crisis, que no hemos tenido ni para comer. Por eso le digo, las etapas de duelo no significa solamente que alguien falleció. Una etapa de duelo en lo económico, tenemos crisis, no tenemos dinero. Pero viene también la etapa de la negación, donde sabe qué hacemos, endeudarnos aunque no tengamos. O ganamos 500 y gastamos 1000.
porque se niega uno a haber dejado de ser en la economía como uno era antes. Después de negar que uno que uno tiene dinero, viene el enojo, porque entonces ya viene uno y viene otra persona y ve uno cómo la persona prospera y uno se enoja. De ahí viene la etapa de la depresión en cuanto a la crisis económica. Viene la etapa de la depresión y dice uno, pero ¿por qué? Si yo le sirvo, si yo te amo, si yo te busco, si yo te no sé qué, si yo te no sé cuánto. ¿Y por qué no valora lo que tiene, hermano? Yo tengo un comedor, una mesa de comedor de 8 sillas. Ah, no, yo quiero mejor una de 12. Y porque yo vi un comedor bien hermoso, yo quiero uno igual o uno mejor. Y si tengo el mío y está bueno, hermano, ¿por qué no me conformo? ¿Por qué yo no me estoy deprimiendo pensando y hostigando de que quiero un comedor diferente? Eso es lo que pasa con nosotros y le estoy hablando de crisis. ¿Se da cuenta cómo las etapas de duelo no solamente es perder a una persona? Me deprimo porque otro vive bien. Me deprimo porque otro carga carro. Mire, nosotros, el anhelo de nuestro corazón con Josué es cambiar a una camioneta. Ya no queremos ese carro. Estamos pidiéndole al Señor por una camioneta en medio de esta crisis. Estamos pidiéndole una camioneta al Señor. Pero si yo, como Dios no me la ha dado, porque Él me dijo que me iba a cambiar carro, como Él no me lo ha dado, entonces entro en una depresión. Y me tiro mejor a llorar y a decir, no, si el Señor no me da la camioneta que yo quiero, yo de esta cama no me levanto. ¿Tu problema?, me va a decir el Señor. Pero cuando yo llego a la etapa de la aceptación y digo, Señor, gracias, porque aunque sea frijoles, queso, crema, tortillas, pan en mi mesa nunca ha faltado. Fideitos, un pedacito de carne, aunque sea carne molida para que le saque el sabor, aunque sea un chomín de pollo con menudos, hermano, o pedacitos de pollo. Cuando yo llego a la etapa de la aceptación, que estoy pasando una crisis, pero sé que es temporal, entonces va a venir el aprendizaje. Entonces va a venir el aprendizaje y yo le voy a enseñar a mis hijos y les voy a decir, miren, démosle gracias a Dios por estos frijolitos porque hay quienes no tienen ni frijoles. Hemos llegado a la etapa del aprendizaje donde le decimos, mira, muchos no tienen ni dónde vivir y nosotros tenemos. Eso es lo importante, hermano. Se da cuenta cómo esto de soltar el manto de luto no se refiere, y las etapas de duelo no solamente se refiere por la muerte de un familiar. Aún sucede en nuestras finanzas, hermano. Y yo hoy quiero que usted, si es por muerte que usted no ha aceptado, ay, hace 20 años se murió mi abuelito y mire, me duele igual que ayer. Y no puedo pasar esa crisis. Es que ella debería de estar viva. Sigue en la etapa de la negación. ¿Cuántas etapas le faltan? ¿Se va a morir usted en esas etapas? ¿Verdad que es tremendo? Entendamos, amado hermano, que nosotros vivimos en un ciclo de la vida. Yo no sé usted, pero yo ya no me puedo reproducir. Y si usted estudió primaria junto conmigo, usted sabe que lo primero es nacer, de ahí crecer, de ahí multiplicarnos y de ahí morir. Eso significa que yo ya nací, ya crecí, ya tuve mis 2 hijos. Ahora, ¿qué me queda, hermano? Morir. ¿Y por qué yo no acepto entonces esa etapa? La crisis es cuando pasa el proceso de la pérdida, de la aflicción, de la tristeza o del dolor. Eso es la crisis. Cuando usted no tiene ni qué comer, cuando usted le falleció un familiar, cuando usted, alguien que mucho la amaba, la dejó. Su hijo que siempre le prometió que ahí iba a estar, la dejó. La segunda es la etapa de la negación. Cuando uno no acepta, hermano, uno no acepta que ya no tiene las mismas posibilidades económicas para vivir. Cuando uno no acepta y uno empieza, ¿sabe cómo? A suspirar como los egipcios cuando salieron de Israel. Antes me iba tan bien, cuando yo estaba en el mundo. ¿Y sabe cuál es la peor artimaña del enemigo? Decirle a usted que cuando usted está buscando al Señor es cuando viene la crisis. Y no es así. Esa es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué?
porque usted mismo sabe que tiene años de estar pasando esa pobreza. Tiene años de estar pasando esas circunstancias. Y usted está en la etapa de la negación y dice, antes yo no buscaba de Dios y me iba mejor. Y eso es mentira. Entra usted en la etapa de la negación y esa es una artimaña que el diablo le gusta usar. Yo no sé por qué cuando busco de Dios todo se me levanta diciendo, eso es mentira. ¿Cuántos años tiene usted de estar en pobreza? Siéntese, analice y mire, ya la crisis la pasó. Pero se queda sentado en la negación y se queda sentado diciendo, no, yo antes vivía feliz, y de ahí se recuerda que todos desde antes la desmochaba el esposo. Hermano, no nos quedemos en la etapa de la negación. Cuando uno no acepta, me pasó a mí, pasé un año con la negación de mi papá. Yo creía todavía, fíjese, pensaba en mi mente, hubieron veces donde yo me levanté, cuando oí, porque yo a él le daba una pandereta para que me llamara. Yo varias veces oí esa pandereta y me levantaba, me despertaba y me levantaba, y de ahí me recordaba y decía, no, mi papá ya no está. Pero me quedé por un tiempo en esa etapa de la negación, y de ahí empezó la peor etapa, que fue el enojo. Donde yo le digo, me enojaba de ver a la gente grande y decía yo, ¿por qué no a él y no a mi papá? Me tocó, hermano, me enojé porque me hayan quitado algo de lo que yo más amaba en mi vida, que era mi padre. Entré a la etapa de la depresión y oiga, ya le hablé de la crisis, negación y enojo y se lo hablé ahorita rapidito. Ahora escuche todo lo que yo escribí en mi depresión. Cuando mi papá iba a cumplir un año, predispuse mi alma. Abrí puertas de dolor y dije que por el día martes, que era el día que él había fallecido, y por fecha 19, que era jueves, yo iba a llorar hasta cansarme. Me fui, como algunos ya saben, el 19 a adornar y a llorar a mi papá con tanto dolor que yo sentía que me moría. Pero mire, mi dolor, yo no sé, cuando usted llora con dolor, no sé de dónde le sale el dolor, pero a mí me salió de aquí, de las entrañas. Mire, de aquí venía para arriba y me vino la opresión aquí en el pecho y yo sentía morir. Yo lloré en la tumba como no lo había llorado mucho tiempo. Cuando mi abuela fallece, la mamá de mi mamá, yo a esa viejita la amaba, era mi abuelita, mi mayor tesoro. Cuando mi abuela muere, yo, ahí está Lili, tal vez estaba viendo Mabel, ¿sabe qué gritaba yo? Échenme con ella, decía yo, métanme con ella. Hermano, yo tenía mis 2 hijos pequeños. Y yo lo que quería era ese dolor que me estaba causando la pérdida de ella. Lo que me hacía gritar era que me llevaran a la tumba y que me echaran ahí con ella. Sentía morir, hermano. Yo sentía un dolor que, créame, que no sé cómo decirle el dolor que yo sentía. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando yo lloré, ahí está Mabel, mire, ella siempre me molesta con eso, ella siempre se ríe y me grita, vos, y como gritabas con mi abuelita, échenme con ella, así gritaba yo. Mire, hermano, tal era mi dolor, la pérdida de ella. ¿Sabe por qué? Porque yo parecía garrapata con mi abuela, donde ella iba yo. Entonces para mí fue un dolor trágico, hermano, haberla perdido a ella, y haber perdido a mi papá fue peor. Porque mi papá, yo tuve un muy buen padre, tengo una buena madre, y yo ¿qué puedo decir de ellos, hermano? Entonces la pérdida de alguien que en realidad es, pero muy ejemplar, es muy doloroso. Y cuando yo estaba llorando en esa tumba, yo empecé a sentir un frío en mi cuerpo, porque yo me tiré al monte, el monte estaba mojado. Y mire, yo sentí que Josué estaba en la parte de atrás mía, y yo dije, en cualquier momento Josué me levanta. Yo grité en esa tumba como usted no tiene una idea. Yo no sabía qué me dolían los brazos, me dolía el corazón, me dolía el pecho, me dolía el cuello, me dolía el estómago, todo me dolía. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Llorá. Llorá, porque esta es la última vez que lo vas a llorar así. Cuando yo caigo en la crisis de la enfermedad psicosomática, porque todo fue mental, voy con el médico y me dice el médico, mire, me dice, yo no le digo que no lo llore.
Pero recuerde esos recuerdos que usted me está contando de niña, que se iba al estadio con él, que se iba al campo con él, que iban a caminar, que reían, que fueron a tales lugares. Eso es lo que usted debe recordar. No recuerde ese dolor que causó esa enfermedad. No lo recuerde con dolor. Y yo le digo, hermano, yo perdí un negocio donde yo ganaba, ya le conté, más de 13,000 quetzales, pero usted ya no me ve llorar por ese negocio que yo perdí. Porque es como que yo dijera, es que yo antes vivía bien. Antes tenía yo mi carro, tenía mi moto, tenía mi negocio. Antes yo vivía así. Antes me iba a aquellos restaurantes. Esas son glorias pasadas, hermano. Esa etapa que yo me predispuse en mi corazón me llevó hasta el médico, hermano, a gastarme dinero que me habían regalado. Mire, eso es lo que me da más cólera ahora. Yo gasté en exámenes, gasté en medicamentos, gasté en consulta. Y a mí, cabal, mi hijo, mire, casi ni me regala dinero así extra, va. Y me dice, madre, te voy a regalar tu dinero, guardalo para que te lo ocupes, para que te arregles tu pelo, para que hagas lo que quieras con ese dinero. ¿Y sabe quién se lo disfrutó? El médico. Afecté mi alma, hermano, y afecté mi cuerpo. Porque dice que en el alma vienen los recuerdos, y ahorita le voy a decir que viene en el alma. Me enfermé, me estuve inyectando. ¿Sabe cuánto costó cada inyección? 120 quetzales cada inyección, y me puse 3, pero no me hicieron nada porque no era el cuerpo, era el alma el que yo tenía mal. No funcionó. Fui al médico y cuando hablé con él me fui a hacer los exámenes, me hicieron electrocardiograma, presión alta, yo llevaba presión alta, llevaba la azúcar alta, un dolor en la cara, un dolor tremendo, durmiéndose la mitad del cuerpo. Y cuando el Señor usa la vida de pastora Cande y ella ora por mí, y yo le creo al Señor por la palabra que ella me da, vino un de repente divino. Y así como vino la enfermedad, así se fue. Esos de repente es que solo Dios puede hacer, hermano. Cuando yo entro, el médico me dice, ¿y por qué viene? Y yo le digo, es que traigo un dolor de cabeza bien fuerte, y de ahí me siento yo y digo, ya no me duele. Y le digo, es que fíjese que traigo presión alta, azúcar alta y un dolor en el cuerpo. Y me revisa la presión normal. Me dice, usted presión de quinceañera tiene. El azúcar se reguló. Hermano, se reguló el azúcar y la presión en un término de 45 minutos que me tocó que esperar al médico. Así, hermano, fue como vino y así se fue esa enfermedad. Entendí que era una enfermedad del alma, que era algo que yo había predispuesto, que era una puerta que yo había abierto, que era una enfermedad psicosomática que solamente está en nuestra mente. Ay, vieran qué dolor de cabeza, no se me quita, mire, pero es un dolor que no se me quita ese dolor. Empiece a analizar su alma. ¿Será que hay un recuerdo? ¿Será que hay un dolor? ¿Será que hay algo que le está afectando? ¿Será que hay algo que usted debe soltar? ¿Será que hay una etapa de duelo en la que usted todavía está pasando y no quiere salir de ahí? Los exámenes salieron todos negativos, hermano. Porque no era nada del cuerpo. Mire, a mí me extrañó tanto que esas inyecciones todos me las recomendaron. No es por hacerle publicidad, pero son las Neurobion, las originales de la Galeno, Padre Santo, 120 quetzales. Carísimas. Y no me hicieron nada. Solamente me pinché. Mire, si yo algo detesto es inyectarme. Pero me tuve que inyectar, y de las más caras me dijeron, no compres de las baratas, ahí vas a ver, con 2 que te pongas te vas a levantar. Nada, hermano, me puse 3 y me llevó hasta el médico. Enfermedad psicosomática, enfermedad de mi alma. ¿Has sabido de personas como yo que se hacen examen y no les sale nada? Había una doctora, ahí está Mabel, ahí está Lili, mi mamá también la conoce, Josué también, que nosotros llegábamos y nos decía, mira, estas pipiris nice, no tenés nada. Entonces decíamos, entonces, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta situación que me dolía aquí, que me dolía aquí, que me dolía aquí, que de todo teníamos? Hasta que ahora que estoy analizando todo eso, he entendido que todo eso psicosomático viene de la cabeza.
Es por eso que es el alma la que nosotros debemos de cuidar. ¿Sabe por qué debemos de cuidar el alma? Así es, Josué. Porque somos seres tripartitos. ¿Sabe qué es el tripartito? Nosotros tenemos, ya se lo he explicado, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y oiga lo que trae el alma. El alma trae los sentimientos. Aquellos recuerdos que le sacan aquel suspiro por aquellas cebollas de Egipto. Por ser presas y oprimidos en la esclavitud de nuestro pasado. Esos sentimientos que cuando usted oye una canción, tal vez si me hubiera quedado con aquel que me pretendía tanto, mi vida hubiera sido diferente. Aquellas emociones, aquellas mariposas que le saca el aquello de decir, ay, si yo hubiera guardado dinero, si yo hubiera pensado en mi vejez, si yo hubiera ahorrado, pero no lo hizo. Vienen las emociones. Vienen las decisiones, buenas o malas. Y cada decisión en nuestra vida, si es buena, nos va a traer consecuencias buenas. Pero si su decisión es mala, le va a traer consecuencias malas. Usted empieza, y si me hubiera quedado con aquel, pero bueno, escogí este, ¿verdad? Usted tomó la decisión. El alma trae la voluntad. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Los papás nos dijeron un montón de veces que no. Pero ¿quién hizo su voluntad? Nosotros. Yo hice mi voluntad. Y todos estos sentimientos, emociones, decisiones y voluntad las trae el alma. El alma, lo que está por dentro. Nuestro cuerpo. ¿Sabe qué contiene el cuerpo? El deseo. Yo me voy a gastar ese dinero total. Ya después miro cómo lo repongo porque yo deseo esto. De ahí viene el placer. Después trae dolor. De ahí trae enfermedad y trae pasiones. Mire todo esto que enumeré. Los sentimientos, emociones, decisiones, voluntad, deseo, placer, dolor, enfermedad y pasiones. Lo meto a una licuadora, lo pongo a funcionar y me lo tomo. Y eso es lo que nosotros hemos decidido con nuestra vida. Todo lo que nosotros tenemos es por una mala o buena decisión que hayamos tomado. Y todo eso fue lo que nos afectó el alma y el cuerpo. Porque yo le he hablado y se lo he dicho a ustedes como el diablito aquí, el angelito aquí. El alma es el diablito y el cuerpo, ¿verdad? Y el espíritu, perdón. El alma le dice no lo hagas y el cuerpo le dice hagámoslo total. Total. Si nos morimos, otros se van a disfrutar de eso. Y antes había un dicho que ¿cómo es que dice? Lo que se han de comer los humanos, que no se lo coman los gusanos, algo así. Entonces sabe que uno le da rienda suelta al placer, al deseo, a los sentimientos, a las emociones, y se conjuga uno, hermano, y viene a detonarse uno como una olla de presión. Y sabe que lo que contiene el espíritu es el consciente. Uno está consciente, hermano, perdóneme que se lo diga, pero cuando usted peca, usted está consciente de que está pecando. Cuando usted toma una mala decisión, usted está consciente y dice, bueno, voy a decidir esto, a ver cómo me va. Usted tiene conciencia en el espíritu. Usted tiene un subconsciente que está diciéndole, no lo hagas, hombre, mira, te vas a equivocar. Porque sabe que para justificarnos somos muy buenos, ¿verdad, Pastora Candy? ¿Verdad que es cierto? Para justificarnos somos buenos, ¿sabe por qué? Cuando viene y mire, eso lo traemos desde Adán y Eva. Cuando Eva y Adán pecan, Eva le dice, la culpa es de la serpiente. Pero ¿quién tomó la decisión? ¿Eva o la serpiente? Y cuando Adán toma la decisión de comer del fruto prohibido, le dice al Señor cuando Él llega, le dice, esa mujer que tú me diste. Se da cuenta cómo desde la antigüedad siempre se justifica y se le quiere echar el clavo al otro, cuando usted mismo tiene consciente, tiene subconsciente y tiene un inconsciente, hermano. Usted toma la decisión, a usted nadie le agarra una pistola y le dice, mira, vas a hacer tal cosa. Es usted mismo el que toma la decisión. Entonces ya deje de justificarse.
En Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es lo primero que nosotros hacemos. Empezamos a recordarnos que las cebollas, que los manjares de Egipto, que prefería yo. ¿Será que no habían sepulcros allá que Moisés nos trae al desierto? Y usted se pone a pensar, ¿será que mire, el otro ya tiene esposa, ya tiene hijos, ya tiene nietos y usted todavía suspirando por esas cebollas, hermano? ¿Por qué no aprovecha ese hombre que el Señor le dio? ¿Por qué no se pone a pensar usted que ahora usted tomó la decisión, usted era consciente, a usted le dijeron, mirad la familia? Sí, pero yo no me voy a casar con la familia, yo me voy a casar con él. ¿Y las generaciones, hermano? ¿Y la descendencia de él? Yo lo voy a dejar, ya no lo quiero, mejor me voy a buscar otro. Y de ahí vienen las consecuencias. Yo me voy a gastar ese dinero total, así como un día lo hicimos, así lo vamos a hacer, y se queda sin nada. Y en Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, dice, las cosas antiguas. ¿Por qué trae a memoria las cosas antiguas, hermano? Ya no viva más así, mire. Usted tal vez no se mira, hermano, pero la gente lo ve así. Ay, pobrecita. Se le murió su papá. ¿Sabe qué dijeron? ¿Sabe qué dijo mi propio hermano? Hoy nos quedamos huérfanos de papá. Dijo, vos, le dije yo, porque yo tengo a mi papá. Mi papá de la tierra no está aquí, pero tengo al mejor papá en los cielos. Y el día que mi mamá fallezca, ya lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, el día que ella se vaya, a mí que ni me digan huérfana, porque yo no soy huérfana. La gente la ve, hermano, y dice, ay, pobrecita Caro, pobrecita Ingrid, pobrecita doña Alba. Y nosotros, aunque no carguemos este manto, hermano, pero con la cara que nosotros cargamos, como que cargáramos el manto. Y la Biblia dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará? Y mire, esto quiero que usted lo viva y de verdad, hermano, lo crea, porque dice aquí la Biblia en Mateo 16:26, y anótenlo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiese el alma? ¿De qué me sirve a mí estarle hablando a más de 10 personas? ¿De qué me sirve a mí estar publicando esto en YouTube? ¿De qué me sirve a mí estarle diciendo a la gente si yo después voy a perder mi alma? En Lucas 12:20 dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Mire, esa palabra a mí ha impactado. ¿Sabe por qué? Porque yo me pude haber muerto el 19 de septiembre igual que se murió mi papá. Y si el Señor hubiera venido por mi alma, ¿sabe a dónde me voy? Al Seol, al infierno, por no haber aceptado la voluntad de Dios. Si yo me quedo en esos procesos, hermano, cuando el Señor venga a pedirle cuentas de su alma, usted se va a ir al Seol. Y por gusto, dice la Biblia, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiese su alma? Si lo más importante es lo que usted tiene en el alma. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene el alma sana, los sentimientos están bien, las emociones están bien, las decisiones que usted toma son las buenas, la voluntad es buena. Entonces en su cuerpo el deseo usted lo va a poder dominar, el placer también, el dolor también, la enfermedad también la va a poder dominar, esas pasiones desenfrenadas también las va a poder dominar. Usted va a tener un buen subconsciente, usted va a tomar una buena decisión, va a tener un buen subconsciente y un buen inconsciente. Y yo quiero resaltarle esto y dejarle diciendo a usted, necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿cómo tiene su alma, hermano? Ay, no, pastor, es que usted porque no sabe, a mí me hicieron mucho daño, yo tengo mucho dolor, yo a esa persona no la puedo perdonar, no se lo merece. ¿Quién se merece ir al cielo? ¿Usted o esa persona? Si el Señor viene hoy por su alma, ¿cómo está su alma, hermano? ¿Será que está como estaba la mía? Porque yo me estoy abriendo a usted. Yo pudiera ocultarle todo eso y decirle, mire, yo soy una pastora ejemplar, en mí todas esas cosas nos pasan, es mentira.
Yo analizo y me pongo a pensar y digo, necio, y si hoy vinieran por tu alma, Señor, yo entrego mi alma, mi cuerpo y mi espíritu esta noche, y si tú vienes hoy por mí, Señor, llévame adelante de tu presencia. Piensa en su hoy, hermano. Piensa en qué tiene su alma hoy. Esa persona que a usted... Así es, Bárbara, así cuesta. Pero ¿sabe qué, mi hija linda? Eso es lo que dice la palabra, necio. Y si hoy vienen por tu alma, Bárbara, usted se iría al Seol si usted no perdona. Y perdónenme que se los diga así, pero así es, hermanos. Si yo no hubiera dejado esa crisis emocional que yo tenía con mi papá, yo hoy no le pudiera estar hablando a usted. ¿Se dio cuenta? Solo he estado hablando, no sé si usted se dio cuenta, pero le he estado hablando del cuarto paso, que es la depresión. Más de media hora hablando solo de la depresión. ¿Se da cuenta, hermano, cómo nosotros muchos nos quedamos sumergidos en esa depresión? Más de media hora me pasé volada a las demás, pero usted ni se ha dado cuenta, estoy en el cuarto paso, que es la depresión. Y en la depresión le hablé todo esto, más de media hora hablando de la depresión. ¿Cuántos años tiene usted en la depresión? ¿Cuántos meses tiene en esa depresión? ¿Valdrá la pena que hoy en día viniera el Señor y le dijera, necia, hoy vengo por tu alma? Voy en el quinto paso, ¿y qué es la aceptación? ¿Notó usted todo el tiempo que yo me tardé en el cuarto paso? 1 año pasé yo para aceptar la aceptación de lo de mi papá, que ya no estaba, que ya no lo iba a volver a ver, hermano. Que él solo duerme para esperar la resurrección, y automáticamente se fue la enfermedad, hermano. Cuando yo acepté y dejé ir a mi papá, esa enfermedad se fue. Cuando yo acepté que ya no tenía esa economía de antes, todo eso se fue. Entendí que le daba gracias a Dios por ese par de zapatos que tenía. Mire, hermano, a mí cuando yo perdí ese negocio y que yo creía que todavía seguía siendo la maestra pudiente, la reconocida allá donde yo vivía, la que tenía dinero, la que tenía carro, la que tenía, y se quedó sin cama, sin plancha, sin lavadora, sin todo, hermano, sin negocio, sin nada. Cuando yo entendí eso y caí en la aceptación, hermano, automáticamente yo entendí que ya no era la misma mujer que era antes. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que usted siempre debe de pensar. Si algún familiar muere, mire, y si usted no llora, no tenga pena. ¿Sabe por qué? Porque usted aférrese a Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es en Cristo, hermano, el hoy, el vivir en Cristo. Cuando el Señor venga por su alma, el vivir en Él, eso es lo que le va a hacer que se cumpla esa palabra donde dice, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque cuando las trompetas suenen, usted va a resucitar, porque los primeros que duermen son los que van a resucitar. Hermano, en el Señor, en el ser humano vive una etapa. Ya le dije, yo no sé si solo a mí me enseñaron esto en la primaria, me recuerdo yo que me lo enseñaron. ¿Y sabe con qué me lo enseñaron? Con el frijolito. No sé si usted hizo el experimento del frijolito. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, hermano. ¿Por qué nos aflige la muerte? ¿Por qué nos aflige? Y no le estoy hablando solo de muerte terrenal. ¿Por qué nos aflige morir y perder muchas cosas? ¿Por qué no nos aflige perder nuestra alma? Que cuando vengan a pedir nuestra alma no estemos bien con el Señor. Esa es la etapa de la aceptación. Y me paso al aprendizaje. Mire qué rápido voy ahorita. El aprendizaje. El día viernes cenando y hablando con Josué, yo le digo a él, ya aprendí, Josué, ya aprendí, mi amor, que debo sanar esas heridas de luto, que ya no voy a ser más la enlutada. Ya no va a haber dolor. Yo estaba hablando con él, mire aquí en la mesa, ya no va a haber más dolor, le dije, quiero sanar estas heridas de luto, quiero dejar ir a mi papá, ya no quiero estar así. Yo ya no le quiero abrir las puertas al enemigo. Yo ya no le quiero abrir las puertas al alma para que afecte mi cuerpo y mi economía. Porque sabe que, hermano, no solo afecté mi alma, porque me dolía demasiado los recuerdos.
Afecté mi cuerpo porque tuve que caer con el médico. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que afecté mi economía. Porque ese dinero que me hubiera podido servir para otra cosa, se fue en los gastos médicos. Cuando yo recibo la llamada de una profeta muy especial para mí, ¿y sabe qué me dijo? Oiga lo que me dijo. Ella no sabía que estábamos hablando nosotros con José. Me resalta Isaías 61:3, donde dice que Él ha enviado a consolar a los enlutados. ¿Quién estaba enlutado, hermano? ¿Cómo ella sabía que yo estaba pasando todo esto íntimo que yo estaba pasando? A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y sabe qué me dijo ella? Lo que voy a hacer ahorita. Me dijo ella, dice el Señor, que Él cambia su manto de luto por un manto de gozo. Y sabe que el día que yo iba a estar ahí hablando en Mujeres a una Voz Profética de esto, el Señor me hablaba de cambiar mantos. En el aprendizaje, hermano, yo aprendí que cada uno tiene la propia decisión de sanar las heridas del luto. Yo no le puedo sanar las heridas del luto a ninguno de ustedes, porque esa es una decisión de ustedes, no es mía. Yo tuve la decisión de cambiarme el manto hoy. Ese día yo iba a salir de negro, hoy también me gusta mucho el negro, pero como iba a hablar de esto, ya no quería más negro. Yo el negro lo uso porque dice que se mira más delgada y yo con eso me siento mejor. Pero ¿sabe qué, hermano? Hoy fui a buscar rápido mis mantos y dije, oh, no, ya aprendí. Pero ¿sabe qué me duele mucho más? Que yo ya lo aprendí. Pero que la decisión de cambiar mi vida y la decisión de cambiar su vida la tiene usted, no la tengo yo. ¿Qué más quisiera yo cambiarle la decisión a Alba? ¿Qué más quisiera yo cambiarle el luto a Bárbara? ¿Qué más quisiera yo cambiarle el luto a Jenny? ¿Qué más quisiera yo cambiarle el luto a Adriana? ¿Qué más quisiera yo que Betty soltara el luto? ¿Qué más quisiera yo que Lili soltara el manto de luto? ¿Qué más quisiera yo que Josué soltara el manto de luto? ¿Qué más quisiera yo que Angelita cambiara el manto de luto? ¿Qué más quisiera yo que Roxana cambiara ese manto de luto? ¿Qué más quisiera yo que Stephanie cambiara ese manto de luto? ¿Qué más quisiera yo que Mari Carmen cambiara ese manto de luto? ¿Qué más quisiera yo, hermanos, que Pastora Cande cambiara ese manto de luto? ¿Qué más quisiera yo que cambiara el manto de luto de Caroline? Pero la decisión no es mía. La decisión es suya. Yo sí tomé la decisión de sanar. Yo sí tomé la decisión de perdonar. Yo sí tomé la decisión de aceptar que Dios había recogido a mi papá porque Él había cumplido su tiempo. Yo tomé la decisión de sanar esas heridas de luto. Cada uno decide, hermanos, si usted decide si lo va a llevar por días, usted decide si lo va a llevar por meses, usted decide si lo va a llevar por años, usted decide superar esas heridas de luto. Recuerde que el luto no es solo perder a un familiar, no es solamente que alguien haya muerto, hermano. El luto también es un soltar el pasado, es un soltar el sufrimiento, es un dejar ir. No se trata de olvidar, hermano, no se trata de olvidar, no se trata de renunciar, no se trata de darse por vencido, se trata de abrirnos nuevas oportunidades, hermano, a soltar y lo más importante, nuevas oportunidades a sanar. ¿Quién está atado cuando no suelta el manto de luto? ¿Quién está atado cuando tiene un dolor de una violación, de una frustración, de un abandono? ¿Quién es el que no tiene la gana de sanar cuando ha sido herido físicamente, verbalmente, psicológicamente? ¿Quién? El alma va sanando, hermano, cuando logramos sanar nuestro cuerpo también. Esto va de la mano, hermano. Usted no puede sanar solo su alma y su cuerpo seguir enfermo. Y mire, la realidad es esta, hermano. Aquí no se trata a veces ni que el cuerpo sea sano. Yo tengo diabetes. Pero a mí ya no me importa si me sana el Señor de la diabetes. ¿Sabe qué me importa a mí? Que Él me sane el alma y que me lleve con Él y yo no me vaya al Seol. A mí ya no me importa si yo muero siendo diabética. A mí lo que me importa es que mi alma se vaya con Cristo. Vale la pena entender, hermano,
que hay etapas de duelo y no nos podemos saltar ninguna. Usted cuando quiere hacer algo no se puede saltar y va a decir usted, voy a hacer un pastel, pero solo voy a poner los huevos y la harina y lo voy a meter al horno. Hermano, y la batida y los demás elementos que se le echan, usted no se puede saltar ningún periodo. Lo siento mucho decirle eso. No sé cuántos años lleva usted ahí, no habiendo podido sanar, no sé cuántas heridas tiene abiertas, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Yo no sé, Lili es enfermera, Betty también cura, pero mire, hermano, cuando usted tiene una herida y usted se la toca, esa herida no sana. Esa herida no sana, porque usted la estaba de tocar. Pero si usted esa herida solamente la limpia, esa herida se va a curar y se va a cerrar. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a quedar una cicatriz. ¿Y sabe qué significa cicatriz? Una piel muerta, algo que ya no se va a volver a abrir jamás. Sane esas heridas de luto, hermano. Yo le aconsejo que ya no pierda más tiempo, porque si el Señor le dice, necio, hoy vengo por tu alma, ¿a dónde se va a ir su alma? Si usted está enfermo, trate de ver si hay algo del cuerpo, del alma. Recuerde los 4 versículos que yo ya le di. Si esta noche vinieran por su alma, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está listo? Es tiempo de ya no tocar la herida. Es tiempo de dejar que esa herida sane. Es tiempo que esa herida se convierta en una cicatriz y que ya no vuelva a doler jamás, porque cicatriz es una parte que ya está muerta. Ya no toque más esa herida para que haya una cura. Deje de tocar la herida porque se le va a infectar. La sanidad de las heridas del luto, hermano, la decisión solamente la tiene usted. Yo soy testimonio de que sí se puede hacer. Yo soy testimonio, hermano, que sí funciona.